¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Design Code. Yo soy Iván y el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Angular. Sí, vamos a continuar con este curso de Angular. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, recuerden que antes de empezar el video, recuerden suscribirse, darle like y compartir el video, que es súper importante para nosotros para hacer crecer ya esta comunidad. Y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a empezar con las pruebas unitarias. Vamos a empezar a hacer un set de los siguientes videos, van a ser de pruebas. Bueno, les voy a mostrar no simplemente cómo se deben de hacer las pruebas, pero el día de hoy vamos a ver qué es Jasmine y Karma, cómo funciona, cómo se integra con Angular, cómo configurarlo. Y pues bueno, sin más, comencemos. ¿Qué tal amigos? Pues bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, que sepan que todavía hay varios temas pendientes de Angular por ahí, pero decidí adelantar un poquito la parte de las pruebas unitarias. ¿Por qué? Porque aunque quizás hubiera sido uno de los temas del inicio, lo ideal es que lo meta ahorita. ¿Por qué? Porque a lo mejor al inicio hubiera sido lo más importante es generar pues, el proyecto, empezar a trabajar con tu proyecto, familiarizarte con Angular y pues después vienen las pruebas, ¿no? Pero tampoco las quiero dejar al final. ¿Por qué? Porque quizá muchos he visto que ya están con sus proyectos y están empezando sus proyectos o muchos ya los tenían avanzados y con los videos que hemos hecho pues les han ayudado en algunos temas. Pero pues obviamente si lo dejamos más al último o al final, pues al final lo que va a lograr es que pues tengan su plataforma, pero pues, sin pruebas, ¿no? Y pues aunque muchos no le den el peso necesario, consideren que las pruebas son súper importantes. Quizá no tener un coverage tan alto, pero sí al menos tener un coverage aceptable para que no retrabajen, que es lo ideal. El objetivo de las pruebas es que lo que se libere o lo que se vaya a producción, en este caso, pues, si es un proyecto personal, que lo que mandes a internet pues esté completamente probado, al menos en un gran porcentaje, ¿no? Y que las fallas sean mínimas. Pero bueno, vamos a comenzar. Como pueden ver en mi pantalla, podemos ver como tal, bueno, ahorita estoy utilizando WebStorm. Como les había comentado, es muy probable que empiece a dejar a Visual Studio Code y me vaya más a WebStorm. Se me hace más cómodo. Ya tengo rato trabajando con él, pero pues me está gustando. Y pues bueno, vamos a ver primero qué es Karma y qué es Jasmine, ¿vale? Y cómo lo instalas. Bueno, antes que nada, y que tienes que saber es que ya viene instalado Angular, ya te agrega ese set de pruebas. Es importante saber eso. ¿Por qué? Porque hay otros frameworks que tú se los tienes que instalar y pues tienes que hacer toda la configuración. Angular ya te da, de hecho es uno de los puntos que a mí más me agrada de Angular porque desde un inicio ya te da el hecho de que tú tienes que generar tus pruebas y que cada que te genere un componente a través de CLI ya viene con su archivo de pruebas para que tú las empiezas a llenar, empiezas a construirlas. Eso te está diciendo que tienes que tener buenas prácticas desde un inicio, ¿vale? Y bueno, para saber dónde tenemos Karma, pues simplemente nos vamos aquí y aquí tenemos Karma, ¿no? Viene instalado Karma, no solamente es Karma, sino ya viene con Jasmine. Ahorita voy a explicarles qué es cada uno, cómo trabaja cada uno. Y también tenemos lo que es Chrome Launcher. También se puede instalar Edge Launcher para determinado browser. En este caso, pues yo voy a usar el de Chrome, que es el que normalmente ya viene instalado y es el que mejor me funciona porque Edge como que no lo corre correctamente. Entonces he utilizado Chrome. Y también tenemos el reporter. Este nos va a ayudar mucho para, ahorita les voy a mostrar cómo se muestran los reportes, cómo darle seguimiento a esas pruebas y demás. Y el HTML reporter, ¿no? Bueno, básicamente es un conjunto de ambos. Uno te va a generar el código y otro te va a generar como tal el HTML que vamos a ver. Y bueno, listo. Eso es como tal, ya lo tenemos instalado. En caso que no, pues puedes instalar las dependencias, pero como te digo, Angular ya lo trae por defecto. De ahí, pues bueno, vámonos a ir a Karma y les voy a explicar en Karma Configuration. Ese también ya es un archivo que ya viene configurado de Angular, pero tú lo puedes agregar otras cosas. Les voy a explicar básicamente en qué es lo que viene. Primero nos instala como tal Jasmine y nos instala Karma. Bueno, aquí os voy a explicar qué es Jasmine. Básicamente es una suite de testing que sigue la metodología BDD, que básicamente, ¿qué es la metodología BDD? Porque también tenemos la TDD, pero la BDD lo que se enfoca es en trabajar las pruebas en base al comportamiento que va a tener la plataforma o los elementos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, cuando hacemos un login, queremos probar que el login funcione, ¿no? Muchas veces se puede probar a nivel de elemento, que funcione el elemento, y lo que hace BDD es decir, ¿sabes qué? En login, ¿qué necesitas? Primer paso, agregar credenciales, ¿no? Entonces yo tengo que probar que esas credenciales sean correctas. Si yo quiero que probar qué pasa cuando las credenciales son correctas, bueno, después de que prueba que las credenciales son correctas, el siguiente flujo es que llame a un servicio del backend. Entonces hay que probar que se haga esa llamada al backend. Y después que recibamos esa respuesta, tenemos que revisar que sea correcta. Si es correcta, seguimos con la siguiente prueba, que en este caso es redireccionar
a lo mejor a la home de la plataforma. Entonces hay que validar que sí te haya redireccionado correctamente. Y hasta ahí, pues ya si te redireccionó, terminamos la prueba y es exitosa. Ahora puede ser otro caso de prueba en el cual vamos a decir que las credenciales son incorrectas. ¿Qué pasa cuando las credenciales son incorrectas? Metemos ese test, ok, las credenciales son incorrectas, perfecto. ¿Qué pasa cuando son incorrectas? Pues me tiene que mandar un mensaje. Ese mensaje tiene que decir cierto mensaje específico. El mensaje cuadra con lo que yo estoy esperando, sí cuadra, perfecto, entonces pasa. Y entonces ahí termina mi prueba, entonces son exitosas. Si uno de los dos casos de prueba falla, pues al final el set falla en ese punto y hay que corregir, ¿vale? Pero en ese se enfoca más en la funcionalidad. Eso es lo que hace Jasmine. Y bueno, Karma como tal es el test runner. Básicamente es lo que nos permite correr el suite de pruebas de Jasmine. Por eso es que están entrelazados. Y la ventaja es que Karma está desarrollada, bueno, no desarrollada, pero la, la trae como tal Angular. Ellos son los que están generando ese módulo para que, bueno, es un módulo de Angular que está desarrollado por los desarrolladores de Angular para que el suite de Jasmine pueda funcionar. Entonces tenemos una gran ventaja porque este módulo de testing pues va a tener un buen de soporte porque está desarrollado, a menos de que Angular deje de existir, pues bueno, ya no existiría quizá Karma, ¿no? Pero pues ya no habría mucho sentido. Porque hay otros módulos, por ejemplo, por ahí también está Encime, que es utilizado, también se puede utilizar para Angular, pero normalmente se utiliza mucho para React, eh, que bueno, y también existen otros, ¿no? Por ejemplo, también tenemos pruebas end-to-end, que está a través de Protector, que ya casi ya no se le está dando mucha continuidad, pero pues es la ventaja, ¿no? Que tenemos con Jasmine y Karma, que ya viene incorporado, como lo pueden ver, y aparte se le está dando ese soporte. Ahora vamos a ir directamente al documento y les voy a explicar un poquito qué es cada cosa. Bueno, primeramente aquí, como les digo, bueno, aquí nos va a probar todo lo que venga después del basepad, que en este caso es este. Nosotros podemos configurar que solo venga a partir de una carpeta, pues, más al fondo, pero en ese caso va a checar todo el proyecto, ¿vale? Y aquí nos está instalando los frameworks, que es lo que necesitamos, tanto Jasmine como el módulo de Angular. Y después tenemos como tal, tenemos la parte de los plugins que necesita, que es lo que les mencionaba. Necesitamos el Chrome Launcher, que es el que ahorita van a ver cómo se va a ejecutar el Chrome de forma automática. Tenemos el HTML Reporter, el que vamos a poder ver de forma amigable en el browser para que veamos como tal el reporte. Y el que nos va a generar como tal el reporte a nivel de código y demás, ¿no? También tenemos como tal aquí el directorio donde se va a generar el coverage, donde vamos a tener como tal la carpeta donde vamos a poder abrir y ver cómo vamos cubriendo con pruebas nuestro código, que ahorita lo vamos a ver, y a través de los reportes que necesitamos, ¿no? Y aquí tenemos básicamente el puerto en el cual se va a correr. Podemos cambiarlo, pero pues bueno, ya viene por defecto, tampoco es como tan necesario cambiarlo. Y tenemos un AutoWatch. El AutoWatch básicamente nos va a permitir decirle que, bueno, aquí le estamos diciendo que cuando una vez que corramos las pruebas se mantenga pues a la vista de algún cambio. Si lo quitamos, pues obviamente pues no va a ser eso. También tenemos el browser el cual se va a abrir, pues es Chrome. Aquí tiene que ser Chrome porque estamos utilizando el Chrome Launcher. Y tenemos el single run, que esto viene en falso, es decir, esto va de la mano un poco con el AutoWatch. El AutoWatch va a estar viendo que haya algún elemento que cambie. Y el single run solamente se va a correr una sola vez. En el dado caso que le pongamos true, solamente te va a correr el set de pruebas una vez y se va a cerrar el reporte, ¿no? Eso no me gusta mucho, por eso siempre viene en falso, pero en ocasiones puede ser puede ser una buena opción. Y tenemos el Restart on File Change, que básicamente es un poquito de la mano con AutoWatch, que cuando un archivo cambia, automáticamente se va a actualizar el set de pruebas, ¿no? Vamos a ver, bueno, básicamente el reporte. Vamos a ver, miren, aquí tenemos como tal npm, vamos a correr el test. Antes de correrlo, voy a añadir un comando, que, bueno, vamos a añadir una configuración, mejor dicho. Aquí, por defecto ya viene el script, es necesario que tengan en sus scripts el test. Ustedes le pueden poner cualquier cosa, yo normalmente lo dejo tal cual como test y vamos a correrlo aquí con un code coverage. ¿Esto qué va a hacer? Nosotros nos va a generar una carpeta que se va a llamar coverage, que es lo que les decía, se va a encontrar en esta parte, en este directorio, y se va a actualizar cada que nosotros corramos nuestra set de pruebas. Es decir, se va a actualizar el reporte que nos va a generar, ya que si no colocamos este flag, pues básicamente no se va a estar actualizando cada que nosotros queramos, ¿no? O sea, es decir, tendríamos que a lo mejor aquí otro script que solamente se actualice cuando nosotros corramos ese script. Pero a mí me gusta que esté actualizado 100%, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, utilizo Husky, que ya lo hemos visto en otros videos. Igual si quieren que pues veamos un poquito más a fondo cómo funciona.
pues les podemos verlo, pero básicamente aquí ya tengo ya añadido el set de pruebas. Antes de hacer push, tengo que pasar las pruebas y si las pruebas no se pasan, pues no se hace el push al repositorio. Es decir, tiene que estar completamente limpio. Si no va limpio y funciona, pues básicamente no, me lo retacha, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esa parte del test, ya tenemos el code coverage y ahora sí vamos a correrlo. Vamos a darle aquí. Bueno, voy a hacerlo en terminal por si están utilizando Visual Studio. Vamos a utilizar npm run tests y listo. Aquí nos va a correr como tal lo está utilizando el flag, está corriendo este script y va a correr. Aquí nos tiene que abrir nos tiene que abrir una terminal, bueno, más que una terminal nos tiene que abrir Chrome. Aquí la tengo y listo. Aquí es donde empieza a correr en el puerto que les comentaba y aquí ese ID es autogenerado para que se sepa que ese es el, el set de pruebas que está corriendo porque podemos correr las pruebas en diferentes veces. Entonces, como se corre en el mismo puerto, pues la validación lo hace a través de un ID. Si ustedes están viendo, yo tengo 37 pruebas, de las cuales 20 están fallando. ¿Por qué? Pues a lo largo del curso no hemos ido metiendo las pruebas conforme vamos desarrollando, ¿vale? Pero ahorita tenemos todos estos errores. Como pueden ver, esto es un poquito, ¿cómo se lee esto? Bueno, es muy sencillo. Aquí nosotros tenemos como tal, bueno, esto como tal es sobre la cual está corriendo. Aquí es como tal el set de pruebas de Jasmine, la versión 3.4. Aquí nos está diciendo que tenemos 37 pruebas que se están corriendo y 20 de ellas fallaron. Obviamente 17 pues sí pasaron, ¿no? Aquí nos está mandando el archivo en el cual tenemos los errores. Nos está diciendo que el AdWord ese tiene un archivo. Aquí nos dice show porque esto una descripción que nosotros agregamos, pero básicamente no agregamos algo más. Y aquí nos está diciendo que está fallando el router, ¿no? Entonces aquí simplemente es cuestión de verlo. Por ejemplo, en este caso está fallando un componente porque no encuentra el router link. Aquí es donde tenemos que emular el testing a través de un router fake o un router que nos da el set de pruebas de Jasmine. En ese caso lo tendríamos que agregar para que se pueda probar a través de un router válido. Ahorita no hay un router, por eso es que falla. ¿Vale? Y así varios errores que nos van dando. Estos casos los vamos a ir viendo en diferentes videos porque si lo hago en este video pues va a ser muy, muy largo. De hecho ya se está haciendo largo, pero pues no importa mucho porque ahorita es como que comprenden un poquito la herramienta, ¿vale? Ahora, ya entendiendo eso, nosotros podemos venir aquí. Si lo cerramos, automáticamente lo vuelve a abrir. De hecho, aquí ya me lo volví a abrir. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos en el single, vamos a ir al Karma, colocamos que en single room false, entonces se está abriendo. Por ejemplo, ahorita aquí está, nada más que me lo abro en otra ventana. Vamos a guardar algo por aquí, vamos a decirle guardar. Y si se dan cuenta, se tiene que reiniciar. En casos que no se reinicie, muchas veces el scope pierde el scope, entonces no lo actualiza. Simplemente basta que nosotros le demos aquí actualizar y automáticamente se conecta, ¿vale? Por ejemplo, si ahorita le damos guardar, bueno, ahorita no está haciendo el reload, pero normalmente lo tendría que hacer, ¿vale? Pero pues si no lo hace, simplemente hay que darle actualizar y se acabó, ¿vale? Y coge los nuevos cambios, ¿vale? Ok, ya teniendo en cuenta eso, vamos a ver otro de los puntos interesantes. Y es la parte de bueno, antes de hacer esa descripción de eso, es importante saber cómo salirte. Como puedes ver, si yo lo cierro, me lo vuelvo a abrir. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos como en la configuración de Karma. Entonces, para salirnos, simplemente normalmente es un control C y te saca. ¿Vale? Ya aquí ya perdimos esas pruebas, ¿no? Bueno, ese Chrome que no sé que se abrió a través de para las pruebas. Entonces, ya en ese caso ya se cerró. Es algo súper importante la parte de los testing. Muchos han de pensar que solamente se va a aplicar a los componentes o elementos que nos genera el CLI. Y es, por ejemplo, estos specs, ¿vale? Pero no, realmente se genera en base a tu código. De hecho, se basa más en los .ts que en los specs. Si tú no tienes el spec, no pasa nada, porque al final del día te está mostrando el módulo y te va a decir, si tú no tienes el módulo .spec.ts, tú vas a tener que crearlo porque al final no estás probando ese código. Ahora, aquí ese coverage que nosotros añadimos al final, ese code coverage nos está generando esta carpeta en coverage y nos está generando este archivo. Vamos a abrirlo y lo podemos abrir con Chrome. Vamos a abrirlo y nos genera lo siguiente.
Este es el reporte que nos está generando Karma a través de los plugins que les había comentado. Y aquí es donde podemos ver qué tan probado está el código. Si estamos viendo aquí tenemos un 47.89. De nuestras branches tenemos un 18.52. Funciones y líneas tenemos esto. ¿Vale? Normalmente el coverage que se debe de seguir es el mínimo, normalmente se maneja de 80%, digamos que el coverage ideal es el 90% y obviamente más allá del 90% pues sería lo excelente, ¿no? Lo esperado, pero normalmente se debe tener un 80%. Nosotros tenemos un 47.89, pero esto ha sido porque he usado componentes que ya tenía probados. Por ejemplo, aquí hay unos que ya, si ustedes los pueden ver, están en verde porque están probados. En amarillo, pues básicamente son los que casi están ya casi probados, y los que están en rojo o en muy poco porcentaje, pues son los rojos, ¿no? Los que tienes que probar. Y aquí podemos simplemente irnos, por ejemplo, vamos a ir a los servicios del API. Aquí te los va separando por paths. Entonces vamos al API y aquí vamos a ver que tenemos dos servicios. Aquí vemos que uno tiene el 8.7% y el otro tiene 21.43%. Podemos acceder al User Service y aquí vamos viendo que te colorea las líneas que ya están, que no están testeadas. Todo lo que está en blanco ya está testeado. Bueno, obviamente esto no, porque esto es lo que espera, ¿no? Entonces esto no está testeado. De esto no tenemos absolutamente nada testeado, entonces hay que testearlo. De ahí tenemos, por ejemplo, en el out, tenemos varios, igual nada de esto está testeado. Y como te digo, al fin de cuentas no te está abriendo el spec, te está abriendo el archivo principal. El spec es donde vienen las pruebas, entonces si tú piensas que si no agregas la prueba no lo está considerando, no. De hecho lo considera, solo que tú tendrías que generar tu archivo. Esto es porque muchas personas normalmente a veces en lugar de utilizar CLI lo hacen de forma directa, que vean el documento, que también es una forma válida, pero que sepan que sí, las pruebas las van a tener que crear. Ahí hay varias formas de crearlos. Por ejemplo, hay una que es como te lo genera, es el CLI, que es directamente, por ejemplo, en el componente, lo creas, añades tu spec, o generas en un apartado específico, puedes generar normalmente se genera de la siguiente forma, déjenme ver, nuevo directorio, y se puede generar así, test, y listo. Y ahí es donde metes todas tus pruebas. También puede ser tu set de pruebas, las metes ahí. También, obviamente, adentro pues vas a tener diferentes directorios para ir separándolas. A mí me gusta manejarlo más de la forma en como la maneja Angular. ¿Por qué? Porque al final, si me llevo un componente, o sea, es decir, si ahorita yo me llevo los shared components, varios de esos componentes ya los debo de tener probados. Entonces me los llevo y ya están probados. Cuando me los lleve a otra plataforma o a otro desarrollo, ya están completamente probados. Entonces lo único que se tendría que probar es lo que se cree a través de esos elementos, ¿vale? ¿Qué ventaja existe? Bueno, aquí hay un comentario súper importante. Por ejemplo, vámonos aquí a este. Vámonos, déjenme ver aquí. Por ejemplo, los componentes, como ya les he mencionado anteriormente, deben de funcionar como piezas de Lego. Bueno, como un orquestador de piezas de Lego, ¿no? En el cual los componentes principales, bueno, los componentes base, que son los que están en Shared, son los que tienen que tener como tal, pues, los que aceptan un valor, los que te van a dar una funcionalidad, etcétera. Pero son más a nivel de elemento, ¿vale? Y tu módulo o tu componente principal son los que solamente tienen que usar esas piezas de Lego, es decir, esos componentes, y armarte esa vista que necesitas. Realmente no tiene que hacer gran cosa. Es decir, el componente en general, por ejemplo, aquí tenemos el usuario. El componente en general no se tiene que ensuciar demasiado, solamente para casos en los cuales tengamos que utilizar los hooks que nos prevé Angular, y es porque tiene que cambiar algún estado del propio componente, ya sea que se tenga que mostrar, se tenga que ocultar, se tenga que animar. Cuestiones de esas sí los metes en el componente, pero ya cuestiones de datos, para eso es que tenemos servicios, y para eso es que sirven los servicios también para generar nuestros casos de uso en la parte de los servicios, ¿vale? Solo es como comentario. Pero bueno, regresando a la parte de las pruebas, vamos aquí. Como pueden ver, entonces el reporte que nos genera es el siguiente. Y aquí básicamente vamos a ir pudiendo ver la parte de los estatus que tenemos. Idealmente, pues si algo falla, tú puedes ir a tu prueba. Por ejemplo, imagina que vamos aquí a nuestro API y falla el out service y te está fallando el login. Bueno, voy, veo que no está aprobado, entonces obviamente lo pruebas, generas los casos de uso que tiene que pasar, y en este caso cuando los pase, pues vas a decir, ok, ya está bien, lo libero, ¿no? Si llega a fallar, tú vas, oye, ¿qué falló? Ah, pues resulta que me metieron una credencial con un espacio en blanco y falló. Ah, bueno, es que esa prueba no la consideré. Vas, agregas esa prueba,
modificas la lógica que tienes, ahora ya considera los espacios en blanco, entonces liberas otra vez, entonces ese caso ya está aprobado, ¿no? Digo, no siempre se van a poder cubrir todos los casos, pero sí la mayoría. Entonces ya cuando liberas, normalmente los errores ya van a ser muy puntuales o de flujos alternos muy complejos, muy impensados, ¿no? Muchas veces. Entonces, ese sería como tal el reporte. El reporte lo podemos cerrar y lo podemos abrir cuando nosotros queramos, aquí en Coverage y aquí en el index, ¿vale? Y vamos a ir como tal a la prueba solo para terminar y explicarles cuáles son los métodos que existen para la parte de las pruebas. Básicamente existen varios. Normalmente se utiliza el describe. Vamos a ir aquí. Déjenme, voy a hacer esto hacia acá abajo. Tenemos el describe. Ah, bueno, esto lo podemos hacer así. El describe. El describe normalmente es como el nombre que le vamos a dar a ese set de pruebas, ¿vale? Normalmente se utiliza el nombre del elemento al cual se le va a hacer la prueba. En este caso puede ser el componente, al servicio, una constante, etcétera, ¿no? O muchas veces puede ser un poquito más enfático porque en ocasiones puede darse que tengas componentes con nombres iguales. Entonces lo que haces es renombrarlos o colocarle user list component onboarding, ¿no? User list component main view, cuestiones de ese tipo, ¿no? Es darle una descripción un poquito mayor a esa para que sepamos qué set de pruebas es el que está corriendo y no te equivoques en caso que tengas con dos componentes con el mismo nombre, que no debería de pasar, pero suele pasar a veces. Y después tenemos esto, ¿no? Lo que es el before each, que básicamente es un método que se va a ejecutar antes de cada prueba. Realmente las pruebas las tenemos aquí en el it, ¿no? Que aquí es donde nosotros vamos a agregar una descripción. En este caso, la prueba que normalmente Angular te agrega es que el elemento se tiene que crear. Porque esas son de las cosas súper importantes que hay que probar primero. ¿Por qué? Porque a lo mejor al principio no se tiene el tiempo para generar todas las cosas. Idealmente debería de ser así, pero ya en la realidad hay veces que las pruebas no se hacen de ese modo. Entonces, pero lo que Angular te obliga es al menos así crear las pruebas de creación. ¿Para qué? Para que sepas que tu elemento al menos se va a crear. Ya obviamente puede fallar al momento de mostrar datos, al momento de a lo mejor estructurar datos, al cambiar los datos, cuestiones de ese tipo puede fallar. ¿Por qué? Porque aún te faltan esas pruebas. Pero al momento de la creación, pues debería de considerarse, ¿no? Entonces aquí esa es una de las pruebas. Entonces el before each se va a ejecutar antes de esta prueba y después se va a ejecutar el it. Si tuviéramos nosotros aquí dos, por ejemplo, vamos a hacer esto. Aquí tuviéramos dos, obviamente cada set de pruebas sería diferente, se tendría que decir algo diferente. El before each se va a ejecutar antes de este y después se ejecuta este. Y antes de ejecutar este se va a volver a ejecutar before each y se va a volver a ejecutar aquí. ¿Qué beneficios tenemos en before each o qué se tiene que agregar ahí? Normalmente se agregan, declaramos los componentes, declaramos servicios, variables de entorno, perdón, variables de entorno, del tipo path o del tipo query o definimos también la parte de subscribers, podemos definir módulos, por ejemplo, el Child Module, el HTTP Module, todo eso lo vamos declarando directamente aquí en before each porque son elementos que necesitamos que estén existentes primero antes de que se corra cada prueba. Por eso es que este existe antes, después ya se dieron de alta los elementos, en este caso este componente, y después se corre la prueba. Por ejemplo, si yo no declarara aquí nada, quitara esto y corro la prueba, pues va a fallar. ¿Por qué? Porque no va a encontrar a ningún componente, por tanto fallaría. Y igual, ¿no? Al siguiente método tiene que volver a estar disponible la lógica o los componentes, módulos, servicios que se necesiten para correr la prueba, para que una vez que se corra la prueba, pues corra de forma adecuada. Eso no quiere decir que vaya a pasar la prueba, simplemente que al menos la prueba va a correr. Ya si falla, puede fallar por diferentes cosas, ¿no? Porque el elemento a lo mejor no esté bien hecho, porque lo que tú esperas no es lo que te está recibiendo, cuestiones de eso, que ya iremos viendo en los siguientes videos. Y después tenemos la parte de el it, que como les he mencionado, esto es como tal la descripción de la prueba, qué es lo que tiene que hacer. Y aquí es lo que esperamos que recibamos. Aquí puede cambiar esto, hay varios métodos que tenemos. Puede ser to be defined, to be true, to be false, etcétera, ¿no? To be null. Y después tenemos algunos otros métodos que, por ejemplo, son after all, tenemos también Before All, que son métodos que se utilizan antes de todas las pruebas y después de todas las pruebas. Como este, se hace antes de cada prueba, antes de cada it. Y el Before All, pues va a ser antes de cada prueba, el After All, pues después de todas las pruebas, ¿vale? Y pues básicamente tenemos eso, tenemos el before each y obviamente también tenemos un after each que se va a ejecutar después de cada prueba. No lo mismo que del before, pero después de cada it.
Y así básicamente es como se estructuran las pruebas, así es como se configura Karma, así es como se corre Karma, así es como tú puedes ver el reporte de tus pruebas que tengas. En caso que, por ejemplo, no quieras correr test, si quieres ver el reporte que es el que tienes de momento, pues puedes hacerlo directamente aquí. Esto obviamente aquí simplemente te va a decir cómo está el estatus de cada cosa, cómo está aprobada cada cosa, si se necesita pruebas o no, y te va a decir el estatus o el porcentaje que lleven, ¿no? Si por alguna razón no necesitas ver el reporte, si no necesitas ver en dónde está fallando la prueba, pues obviamente necesitaríamos correr el test con npm run test. Ahorita lo corrí directamente aquí con el Web Store, que directamente me da como tal los NPMs existentes. Y aquí es donde nos va a correr como tal ya nuestro set de pruebas. Y aquí es donde realmente nos va a marcar como tal la parte de los errores que existen en esa prueba. ¿Vale? A veces tarda un poquito en correr, dependiendo. De hecho, normalmente a veces yo tengo ya proyectos que tienen más de 1000 pruebas, entonces sí ya tarda mucho en correr, pero bueno, está excelente, ¿no? Tener ese nivel de pruebas. Y aquí es donde vamos viendo los errores. Por ejemplo, aquí me dice que el FICON no está definido, porque estamos utilizando un FICON, entonces hay que añadir esa dependencia. Recordar, eso es súper importante por si quieren empezar a hacer sus pruebas y todavía no hacemos los videos de las pruebas, que por ejemplo, para no, bueno, muchas veces cuando se hace esta parte, los módulos principales utilizan el shared módulo. Entonces, cuando te vas aquí a la parte de su spec, de su prueba, aquí simplemente se hace la importación del shared módulo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este user list utiliza el title, el row, el bottom y el amodal. Entonces, en lugar de usar el shared module, podemos declarar el componente aquí como title, ¿no? Title H1 component, ¿no? Pero no es lo ideal porque al fin de cuentas no es un componente de la lógica de negocio o de los módulos, sino que es un componente del shared module. Entonces, del módulo. Entonces, en ese caso, para correr la prueba, basta con añadir el shared module. Y aquí simplemente van los componentes que sí pertenecen a los módulos, ¿vale? Solo como para aclaración en caso que ustedes lo quieran hacer antes. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Como pueden ver, sí se alargó un poquito y eso que solamente les mostré cómo es el ecosistema de Karma y Jasmine, cómo correr las pruebas, cómo ver tus reportes, en qué consiste como tal el set de pruebas y demás, pero sí se va alargando eso. Entonces yo creo que en los siguientes videos voy a estar haciendo como tal las pruebas muy individuales. Vamos a hacer quizás las primeras, las más sencillas, que sea como los specs. Después vamos a hacer llamada emulando los HTTPS request. Después los SPY, donde si se hace clic en un elemento, que se ejecuten otros métodos, entonces revisar que esos métodos se están ejecutando. Básicamente vamos a añadir varias cosillas por ahí, vamos a estar revisando eso. Y pues bueno, sin más, recuerden suscribirse, dar like y compartir el video. Y sin más, nos vemos en la próxima. Bye.